el Señor Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario, es precisamente lo que estaba haciendo. Con sus brazos extendidos nos estaba llamando a comunión y nos estaba llamando a relación. En el pasaje que leímos en el capítulo 3, en el diálogo que el Señor Jesús está teniendo con este hombre, Nicodemo, está teniendo un largo diálogo con un hombre que tenía ya una postura religiosa. Y están teniendo un diálogo en el cual, de luego, Nicodemo no estaba entendiendo plenamente lo que el Señor le estaba diciendo. Se recordarán de cómo le respondió Nicodemo a Jesús. Le dijo, ¿cómo yo, siendo viejo, puedo volver a nacer de nuevo? ¿Cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Desde luego que Nicodemo no estaba pensando espiritualmente, no estaba pensando con el entendimiento espiritual. Y el Señor Jesús le dice, no, Nicodemo, necesitas nacer de agua y necesitas nacer del Espíritu. ¿Sí? No es necesario que vuelvas a entrar en el vientre de tu madre, porque ya naciste. En una ocasión tú ya naciste, Nicodemo, de una manera natural a lo que es un nacimiento de agua. Aunque podríamos decir que hay algunos elementos ceremoniales ahí en lo que Jesús estaba diciendo, pero literalmente le estaba diciendo, Nicodemo, tú ya naciste naturalmente, porque acuérdense que cuando un bebé nace, está el bebé en la bolsa de agua en el vientre de su madre y se revienta la bolsa de agua. ¿Y qué pasó con el bebé? Ya viene. Los hebreos le conocían aquello como un nacimiento de agua. Pero le dice, Nicodemo, tú vas a nacer espiritualmente. Tú vas a nacer de nuevo. Y este nacimiento, hermano, o este concepto de una nueva creación que se estaba forjando en la persona de Jesús. Porque en la persona de Jesús, allá cuando Dios viene a encontrarse con nosotros allá en Belén, lo que estaba aconteciendo es que la imagen de Dios distorsionada en el ser humano a causa de la caída de aquel primer hombre Adán, el Señor Jesús iba a recrear nuestra humanidad. ¿Sí, amén? Él iba a hacer nuevas criaturas de nosotros, para que eventualmente esos brazos abiertos de Dios pudieran ser plenamente experimentados por nosotros los seres humanos. Así que le dice interesantemente a Nicodemo, conforme llegan a concluir esa plática, le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. ¿De qué manera? Así como allá en el desierto la serpiente fue levantada. Sí se recordarán de lo que estaba hablando Jesús, ¿no? Y de lo que Jesús está pensando. Está pensando de aquella ocasión que nos narra, hermanos, Moisés allá en el libro de Números, si no mal me equivoco, en el capítulo 21. Se recordarán que una de las características especiales que tenía el pueblo de Israel, que no tiene la iglesia de Colombia, ni los colombianos, era que se quejaban demasiado. Bueno, Héctor me ha dicho, no, pastor, en Colombia la gente no se queja por nada. Le digo, entonces, pastor, cambiemos de rol, ¿no? Te vienes tú para Los Ángeles y yo me vengo para acá. Porque ya sí parece que vinieran de Egipto a veces, hermano. Pero hablemos de cosas agradables. Se recordarán allá que el pueblo se quejaba y en una ocasión el Señor les envió una plaga de serpientes. ¿Sí? Y llegaron donde Moisés, ayúdanos, mira lo que está pasando. Se levantaban de sus tiendas y todo estaba tendido de serpientes y les mordían las serpientes en el calcañal. ¿Y qué sucedía? Y morían. Llegan donde Moisés y le dice, Moisés, ayúdanos con esto. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Tiene misericordia de ellos y le pide a Dios, Señor, envíanos una respuesta para esta plaga de serpiente. Y viene el Señor y le manda a que ponga su vara y una serpiente de bronce la levanta en medio del campamento y le dice, cada vez que una serpiente les muerda,
Lo único que tienen que hacer es, tienen que ver la serpiente de bronce y van a recibir sanidad. ¿Sí se acuerdan de aquel pasaje? Bueno, precisamente de aquello está pensando el Señor Jesús cuando está hablando ahí con Nicodemo. Le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, de la misma manera el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, necesita ser ¿qué? Levantado. Ahora, ya sabemos a dónde fue levantado el Hijo del Hombre, amén. Ya sabemos que en aquel lugar llamado la Calavera, allí fue levantado el Señor. En el primer servicio prediqué que el pueblo de Israel se acercó al monte Sinaí y se recordarán que allí fue un monte de terror, que fue algo asombroso para ellos, que estaban distanciados con Dios, porque la presencia de Dios era demasiado a causa del pecado del pueblo. Bueno, déjeme decirle que a este otro monte, al monte Calvario, ahí donde el Señor Jesús está diciendo que es necesario que Él sea levantado, de igual manera como la serpiente fue levantada allá en el desierto, para que así como allá, cuando la serpiente venía y mordía a alguien, podía ver la serpiente levantada y recibir sanidad. De igual manera, cuando alzamos nuestros ojos, y note bien, y vemos los brazos abiertos, extendidos del Maestro, que nos hacen una invitación y que nos dice algo, podemos tener comunión con Dios y podemos disfrutar de la salvación que el Señor nos ofrece, de la redención que nos ofrece de tal manera tan especial, con brazos abiertos. Sí, amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por su bondad y por su misericordia? Si son pueblo agradecido aquí en Colombia, hermanos. Bueno, denle un aplauso, Señor, a ver si es verdad. Entonces, retomando la lectura más adelante, aquí en San Juan capítulo 12, y noten muy bien que lo que ha acontecido en los pasajes anteriormente y el marco que San Juan viene a ponernos, hermanos, es que la entrada triunfal ya aconteció. Estamos hablando de la última semana de la vida de Jesús. Y luego tenemos este pasaje bien interesante donde llegan algunos preguntando por el maestro. ¿Sí? Y luego viene Andrés y Felipe y lo llevan donde el Señor Jesús. Y en el versículo 23 de ese capítulo 12, el Señor dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Había llegado la hora, ¿cuál hora? La hora de que el Señor iba a efectuar la obra que ya había iniciado allá en Belén. Porque la obra salvífica de Jesús, hermanos, empieza allá en Belén, cuando Dios viene a encarnarse, ¿sí, amén? Cuando Él viene a tomar nuestra humanidad enferma con el propósito de sanarla, con el propósito de rescatarla. Y ahí lo que está aconteciendo entonces, de la hora que el Señor Jesús está hablando aquí, es esa hora en la cual va a empezar a culminar su obra, empezar a expulsar a Satanás. Y lo va a hacer a través de vencer la muerte. De vencer aquello que nos tenía agobiado y angustiado y esclavizado. Y luego en el versículo 30, cuando el Señor Jesús está hablando con ellos, que viene esta voz del cielo, confirmadora, confirmando la voz del Padre, confirmando la obra del Señor Jesús, y le dice en el versículo 30, esa voz no vino por mí, sino por ustedes, le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el juicio de este mundo ha llegado y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Note bien, pero yo, dice, cuando sea levantado. En otras palabras, cuando el Hijo de Dios sea levantado, dice la Escritura, que cuando Él sea levantado de la tierra, dice que va a traer a quienes. A todos. Noten bien que allá, hermanos, allá en el desierto, aquella serpiente levantada atraía a los ojos del pueblo, ¿sí o no?
Y está diciendo aquí el Señor Jesús que cuando Él sea levantado, y no está hablando de la resurrección. ¿Y cómo sé que no está hablando de la resurrección? Porque si ustedes ven el versículo que sigue, el 33, dice, con eso daba Jesús a entender de qué manera iba a ¿qué? A morir. Cuando dice que el Hijo del Hombre sea levantado, está hablando literalmente. Cuando Él fuese clavado sobre ese madero y que Él iba a ser levantado. Sí, amén. Hermanos, hay un misterio bastante amplio en la cruz de Jesús que merita que a veces lo pensemos y lo reflexionemos. Y tengo algunas preguntas para usted. La primera es, ¿por qué no murió una muerte privada o una muerte natural? ¿Por qué no durmió en su camita, no? ¿Cómo quiere usted morir? Tal vez es una mejor pregunta. En la camita, bien dormidito, soñando con los angelitos del cielo que le extienden las manos. Señor, aquí estoy. ¿Cómo quiere morir? Así, esta hermana está segura cómo quiere irse. Así es. Aleluya. Amén, hermano. No era una fantasía, era la realidad de Dios. Imagínese nacer, hermanos. Que usted nace y le dicen va a vivir 33 años y medio. Y luego se va a morir. Cuando ya llegue a los 20 años, de luego pues me faltan todavía unos 13. Cuando ya llegue a 25, Señor, ya me está acercando el tiempo. Cuando ya llegue a 30, 32, 33. Se puede imaginar la presión emocional que va a empezar a sentir. Déjeme decirle que el Señor Jesús fue carne de nuestra carne. Fue huesos de nuestros huesos. Se vistió de su piel y de mi piel. Es lo que aconteció allí en Belén. El Evangelio y su obra empieza allí en su encarnación. Y desde el momento que nació, sabía que iba a morir. Sabía que era necesario que fuese levantado sobre ese madero. Sabía que fuese necesario que tenía que morir en la muerte que iba a morir. Y la pregunta es, ¿por qué no murió privadamente? Para que todos vieran lo que Él estaba haciendo. Imagínense si hubiera muerto de una enfermedad natural. ¿Qué hubiera dicho la gente? ¡Wow! Sanó a muchos, pero Él no se pudo sanar. Podría llegar a causar conflictos de fe en la mente de algunos, porque permitió que lo asesinaran. Ok, está bien que Él iba a morir en la cruz del Calvario, o iba a morir, pero ¿por qué en una cruz? ¿Por qué permitir que lo humillaran de la manera que lo humillaron? O tal vez mejor, ¿por qué permitir la maldición de la cruz sobre Él? Hay ciertas cosas que meritan que las reflexionemos, que pensemos. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí el Señor Jesús? ¿Sabe que maldito aquel que muere sobre un madero? Dijo el apóstol Pablo. Desde luego estaba profetizado, desde luego necesitaba derramar su sangre. Hay cierto visual, hay cierta imagen del cumplimiento de la oveja que está siendo entregada en la cruz del Calvario. Si tenemos aquellos elementos. Y noten las presiones emocionales que están pasando en la vida de Jesús. No únicamente el saber que vas a morir. Se recuerdan allá en Mateo 26:36, donde el Señor Jesús viene e invita a los 3 íntimos apóstoles a orar con Él allá en el Getsemaní. Que empieza a decirle al Padre: Padre, mi alma está angustiada. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Está expresando su humanidad, ¿sí o no? Pero luego dice: pero
que sea conforme tu voluntad. Pero le está diciendo, Señor, ¿será posible que no tenga que tragar de este trago amargo? ¿Será posible que hay otra manera que podamos solucionar este problema? Estaba sintiendo el cargo de la humanidad sobre él, y también en su humanidad estaba sintiendo lo que estaba a punto de acontecer. ¿Sí o no? Tenía 26 años, 27 años de edad, me ordenaron a la edad de 29 años, Andrés Felipe, me vas a ganar. Pero estaba estudiando en el seminario bíblico y no se me acuerda, no se me olvida, tengo mucho recuerdo de un hermano, el doctor Jorge Ortiz, un hermano puertorriqueño que trabajaba en el condado de Los Ángeles, era forense en el condado de Los Ángeles. Y el doctor Jonathan Hunsinger lo invitó a que nos diera una presentación y que nos diera de una manera fisiológica, de una manera médica, cómo es que el Señor Jesús murió. Y me impactó bastante lo detallista que fue el doctor en explicarnos cómo el Señor Jesús murió. Lo primero que nos dijo es, lo más seguro que al Señor Jesús no lo clavaron en sus manos, porque es muy difícil que alguien fue clavado en sus manos, aunque sí habían personas que las clavaban en la mano, mas sin embargo les amarraban la mano, el brazo, para que no se cayera de la cruz. ¿Saben por qué? Porque esos clavos rompían la piel. Y nos dice el doctor Ortiz, lo más seguro que al Señor Jesús lo clavaron aquí en la muñeca. Hágale así. Saque su brazo para que no se duerma y tóquese en esta parte. Y si toca así va a encontrar un hueco, ¿verdad que sí? Y saben que el brazo, el hueso viene así y luego cruza. Los romanos no inventaron la cruz, pero sí la perfeccionaron. Los persas, los iraníes inventaron la cruz, pero los romanos la perfeccionaron. Saben ustedes que aquí cruzan muchas venas pequeñas, ¿no? Y muchos nervios. Los romanos se inventaron que al colgar a una persona, a un hombre, y clavarlo sobre la cruz, en esta parte, su muñeca, este hueso sostenía, número uno. Número dos, iban a cruzar muchos nervios, iba a causar un dolor inexplicable. También saben que lo mismo sucede en los pies. Si usted se toca, no le va a pedir que quite el zapato, no va a asustar a su vecino, pero si se toca por acá va a encontrar algo similar. El que latigaba, el que daba los 30 latigazos, era una persona muy especial. Muy especial, ¿por qué? Porque estaba entrenado a latigar de tal manera que su trabajo era de romper el cuerpo sin causarle la muerte al que va a ser crucificado. Porque si le causaba la muerte a través de los latigazos, alguien tenía que ser crucificado. Él era el que era crucificado. Por lo tanto, no lo podía hacer con enojo, sino que era de una manera muy, muy medida, que el lazo que venía entretejido de huesos, con el propósito de romper la piel, tenía que tener un tacto especial. Se pueden imaginar el tipo de muerte con la cual murió el maestro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ser exhibido a tremendo espectáculo? ¿Por qué la maldición de la cruz sobre el Hijo de Dios? ¿Por qué es que el Señor se iba a exponer de esta manera? Era necesario que fuese levantado. Así dice la palabra. ¿Por qué la maldición de la cruz? Porque en el imperio era ese simbolismo, ¿no? de maldición. Saben que los arqueólogos encontraron un brazo de un hombre crucificado, donde todavía tenía el clavo incrustado en la muñeca.
Búsquelo, lo encontrará. Literalmente encontraron un brazo con un clavo, así de largo, incrustado todavía en la muñeca del individuo que fue clavado. La cruz era un simbolismo de maldición. ¿Se acuerda cuando el Señor, después de la caída, le dijo a Adán: maldición has traído sobre ti, con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan de cada día. Maldición hay sobre ti, Eva, con dolor vas a dar luz a tus hijos. Maldita tú eres la serpiente, te arrastrarás, le dijo, por lo que has hecho a la serpiente antigua. Pero la maldición de la humanidad, aquella maldición que estaba sobre mí y sobre ti, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús sobre aquella cruz? La estaba absorbiendo, la estaba recibiendo, la estaba tomando sobre sí, hermanos. Estaba tomando todo aquello que me pertenecía a mí y que te pertenecía a ti. Y tenía la disposición de que esa maldición de esa cruz fuese sobre nosotros. Viene a absorber toda aquella maldición que nuestro progenitor Adán nos pasó. Y la viene a recibir, hermanos, de tal manera que la absorbe. Por eso es que dice el apóstol Pablo: maldito aquel que murió sobre el madero. Y con brazos extendidos sobre aquel madero, Él viene y hace un llamado, ¿sí, amén? Y nos hace una invitación para que todo aquel que cree, dice, que va a ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que abre sus ojos y ve la obra que Dios ha hecho a favor de la humanidad y pone fe y esperanza en el Señor Jesús, que podamos recibir el perdón de nuestros pecados, que podamos entrar a una relación y una comunión íntima con el Padre. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Esa es la invitación que Él le estaba haciendo a la humanidad desde la cruz del Calvario. Pongan ese visual en su mente. Está la cruz sobre el piso. Está el Maestro ya acostado sobre la cruz. Vienen y lo clavan. Y recuérdense que cuando llegó Judas Iscariote y le dio el beso en el cachete, habían cenado la noche anterior, ¿sí? ¿Usted cree que cuando llegó ante el juicio de Anás y de Caifás y de Pilato y de Herodes, ¿usted cree que le ofrecieron un vaso de agua? ¿Usted cree que le dieron desayuno? No. Le ofrecieron golpes. Lo empezaron a golpear. Eso es lo que hicieron. Luego lo forzan que cargue su propia cruz. Y finalmente llegan a aquel lugar llamado la calavera. Acuestan la cruz, acuestan al Maestro sobre la cruz, lo clavan sobre el madero. No se puede visualizar ahora la cruz siendo levantada. Así como la serpiente fue levantada en el desierto. Y así como cuando aquella serpiente mordía a alguien en el pueblo, podían levantar sus ojos y podían ver al hijo, a la serpiente de bronce, recibían sanidad. De igual manera, todo aquel que levanta sus ojos y ve hacia Gólgota, ¿qué es lo que encuentra? Redención, salvación, perdón, amor, paz, gozo. Todo aquello, querido, que no puedes comprar en la plaza, únicamente lo encuentras en el Hijo de Dios. Porque el Señor, con brazos abiertos, al ser levantado sobre aquel madero, con brazos abiertos le hace un llamado a la humanidad.
Dice San Juan, las palabras de Jesús: pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos. El Señor no está excluyendo a nadie. Dice que iba a atraer a todos, porque la cruz de Cristo es atractiva para todos. La salvación es para todo aquel que cree, para todo aquel que pone su fe y su esperanza en el Señor Jesús. Así que con brazos abiertos le hace un llamado a la humanidad. Con un brazo está llamando a los hebreos. Su Mesías les está diciendo: acérquense a mí. Y con el otro brazo está llamando a los gentiles: acérquense a mí. Y en su cruz y en su obra de dos pueblos está haciendo un solo pueblo. ¿Sí lo ven? Y con brazos abiertos nos está llamando. Y esa figura de los brazos extendidos del Maestro nos dice: acércate, ven, acércate. Y a veces, hermanos, nos sentimos indignos de acercarnos. A veces nos sentimos de que no hay remedio para nuestra situación, para nuestra circunstancia, para nuestro dolor, para la manera que de luego he vivido, que no hay remedio para nosotros. Es similar a un hombre allá por el año 1927. Este hombre iba de camino, y se pueden imaginar ustedes, en aquellos tiempos las carreteras angostas, los autos no son tan comunes como hoy en día, y este hombre iba para una finca y se le quedó su Ford, su vehículo Ford se le arruinó y se le quedó hacia un lado. Y el hombre luchando a ver cómo le arregla, cómo lo hacía volver a arrancar, y con dificultades allí y nada. Pasó alguien y le pidió ayuda, y trataron de ayudarle y estuvieron ahí otra hora y nada. Y nada. Absolutamente nada. Luego pasó de repente un señor en un carro más elegante, y se detuvo el hombre bien trajeado, bien vestido, y le dijo: ¿qué te ha pasado? Pues mi carro se me ha dañado y ya no se mueve, ya no camina, ya no arranca, ya no nada. Pues déjame ver si yo te lo puedo arreglar, le dice el hombre. Ay, señor, le dice, ya tratamos como 3, 4 arreglarlos y creo que nada. Ahorita lo único que quiero es que me lleven a un lugar donde pueda descansar. No, le dice, déjame tratar. Y viene el hombre y abre el vehículo, y en cosa de 15 minutos el carro lo arranca y ya está listo para caminar. Y el hombre asombrado le dice: oye, ¿qué le hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Pues ahí le hice unas cosas y te lo arreglé, le dice. Wow, le dice. Señor, ¿y cómo se llama usted? Le dice. Ni lo conozco. Gracias. Oh, mi nombre es Henry Ford. Le dice. Bueno, con razón, ¿no? Con razón. ¿Sabes qué, querido? No importa qué tan enfermo estés. No importa por dónde has caminado, a dónde has andado. Tu Creador te conoce. Cuando tal vez dices, esta carreta ya se quedó, tu Creador te conoce. Es más, se unió a tu lucha, se unió a tu causa, se unió a tu pena. Solo Él te puede sanar. Solo Él te puede salvar. Y con esos brazos extendidos desde aquel madero, te dice: acércate, camina. Aquí estoy. Aquí estoy. Te amo. Te amo.
tan solo escuchares hoy la voz del Señor. Ponte de pie. Quiero que cierres tus ojos. Y no sé lo que Dios te ha dicho a ti a través de este mensaje, pero lo que sí sé es lo que la palabra nos enseña. Y nos enseña que cuando Él fuese levantado y su hora había llegado, que Él iba a traer a todos. A todos. Padre bueno, Señor, tus brazos continúan extendidos y continúas llamando a hombres y a mujeres. Nos continúas llamando, Señor, a una relación íntima contigo. A veces, Padre Dios, sentimos que no somos lo suficiente buenos. A veces sentimos, Señor, que aquello que hemos hecho allá, aquellas carreteras y aquellos caminos por los cuales hemos caminado, Señor, que no hay perdón para nosotros. Mi Dios, pero ahora comprendemos que toda maldición que pueda venir sobre nosotros, tú la absorbiste en la cruz del Calvario. Y por ello te doy gracias. Gracias, Padre bueno. Señor, a veces decimos erróneamente, es que Dios no puede saber el dolor emocional que estoy sintiendo o el dolor físico que siento. ¿Cómo nos equivocamos? Señor Jesús, si tú te moviste a nuestro vecindario, si tú te encarnaste y compartiste nuestra lucha, compartiste nuestro dolor, compartiste nuestra angustia, compartiste nuestra muerte, Señor. Tú sabes, Padre, que nuestros corazones y que nuestras mentes estén ligadas a la verdadera realidad de quién eres tú a favor nuestro. Señor, eres fiel y eres bueno. Gracias, Cristo. Bendice este pueblo, Señor, que ahora se congrega sin duda para celebrarte. Para celebrarte precisamente, mi Dios, porque nuestros ojos se han alzado y hemos visto aquel lugar llamado la calavera. Y hemos visto al Hijo de Dios clavado sobre el madero con sus brazos extendidos, diciéndonos, acércate, acércate, porque aquí una gota de sangre es derramada por ti. Y ya no hay maldición, ya no hay condenación, ya no hay argumento. Gracias.